Esta segunda parte del primer módulo hablaremos de movimiento armónico simple. Un poquito de la perspectiva histórica que hay detrás de todo esto que estamos viendo. Y iniciamos con Galileo, que no solamente es importante para todos nosotros como científicos por ser el creador del método científico, sino también por ser la primera persona que documenta el comportamiento de los péndulos y observa que la frecuencia natural de oscilación de un péndulo es, por así decirlo, independiente de la amplitud de oscilación. Posteriormente, Huygens, que trabajó en cuestiones de relojes, patentó el reloj de péndulo, descubrió que si las amplitudes eran muy altas, pues efectivamente la frecuencia natural cambia. ¿Sí? Entonces es el primer registro como tal de un efecto no lineal. Luego viene Robert Hooke, famoso por la ley de Hooke, que es la relación de fuerza y desplazamiento en un resorte. F es igual a K por X. Es una relación de proporcionalidad entre la fuerza y la deformación aplicada en el elemento elástico. Y posteriormente Newton, también famoso por sus tres leyes del movimiento. John Bernoulli fue el primero que definió la frecuencia natural de un sistema oscilatorio como frecuencia natural de raíz de KNM, estudiando la oscilación en cuerdas bajo tensión. Y Leonhard Euler fue el primero que escribió la ecuación de movimiento de un oscilador simple forzado. Entonces aquí estamos hablando de Hooke, Newton y posteriormente esta ecuación, que es una ecuación bien importante para nosotros. Hoy vamos a ver esta ecuación inicialmente sin fuerza externa y sin amortiguamiento, como está aquí, que es básicamente a lo que nos referimos como movimiento oscilatorio simple. Para esto necesitamos tres cosas. Son tres elementos que si algo vibra es porque los tiene, así de fácil. Que viene siendo la masa, que representa la inercia del cuerpo, la resistencia o la oposición al cambio en el estado de movimiento del cuerpo. La definición inercial de masa. Y que por llevar movimiento tiene energía cinética. La rigidez, que es la resistencia a la deformación, es el recíproco de la elasticidad, que almacena energía potencial por deformación. Y el amortiguamiento, que es la disipación de la energía. Entonces, si algo vibra es porque tiene estas tres cosas. Si algo vibra es porque tiene masa, se mueve, porque tiene rigidez y por ende elasticidad, es capaz de deformarse y regresar a su forma original, de absorber energía por deformación, y eventualmente se tiene que detener. Siempre hay amortiguamiento. Entonces, esas tres cosas son lo importante aquí. La representación más simple, pues es el sistema amortiguado que vemos aquí. Vamos a simplificarlo todavía más. Vamos a quitar el amortiguamiento por un momento. Y es el modelo que vamos a analizar el día de hoy. Es un modelo ideal, pero que tiene mucha aplicación. Extendiendo un poquito más estos conceptos, la rigidez, como ya mencionamos, es la oposición a la deformación. Este es el símbolo que usualmente se usa, valga la redundancia. También a veces se utiliza la clásica espira helicoidal. La mayor parte de los resortes que vemos son helicoidales, como lo tenemos aquí, que puedan ser de carga axial o puedan ser de torsión, pero no necesariamente un resorte tiene que tener esta forma. Cualquier elemento elástico, de hecho, cualquier elemento que se pueda deformar y regresar a su forma original, una vez que retiramos la carga, puede verse como un resorte, como un elemento elástico. Por ejemplo, los resortes de hojas, las arandelas tipo Belleville, resortes neumáticos, resortes de caucho, etc. Vamos a hablar de elementos ideales. ¿Qué es un elemento ideal para nosotros aquí? Un elemento ideal, un resorte ideal es aquel que no tiene masa y que no tiene amortiguamiento. Lo cual no es cierto en la vida real, pero acuérdense que todo el proceso de modelaje matemático implica hacer simplificaciones y suposiciones. No podemos poner todos los factores porque complicarían demasiado el modelo. Entonces, esto es válido o muy bien, más bien es cercano a ser válido en muchos casos. Se puede aproximar de manera bastante correcta.
Un resorte se dice que sigue la ley de Hooke. Otra vez, esto solamente es válido para ciertos casos. Un resorte real, si yo aplico carga y registro la deformación, voy a observar un comportamiento lineal solamente hasta cierto punto. Si excedo la carga y si sigo aumentando la deformación, voy a observar otro comportamiento que ya no conserva esa linealidad, que pudiera ser algo como esto, un sistema que se endurece, que cada vez se resiste más a deformarse, o un sistema que cada vez ofrece menos resistencia. Entonces, estos son algunos casos, hay otros más, pero lo que hacemos es que linealizamos o simplificamos el sistema con estas suposiciones. Entonces, ahorita vamos a hablar de elementos lineales e ideales. Nada más para tomarlo en cuenta, como comenté, no todos los resortes son helicoidales, son los más populares, pero no son los únicos. Un resorte helicoidal bajo carga axial, su constante equivalente se puede calcular con esta ecuación. Un resorte similar como este, pero para carga torsional, su constante equivalente sería esta ecuación. Los elementos estructurales como las vigas, dependiendo de sus condiciones frontera, también tienen una constante equivalente. Por ejemplo, la viga en cantilever, la viga con apoyo simple, barras con carga axial y barras con carga torsional. Otra cosa también importante para tomar en cuenta es que los resortes se pueden combinar. Hay arreglos de resortes en series, por ejemplo. Resortes se dice que están en serie cuando están soportando la misma carga, y esta es la constante equivalente. O en paralelo, que se dice que están en paralelo cuando tienen la misma deformación, cuando aplicamos una carga. Y su equivalente es esta. No hay que confiarnos siempre del dibujito, a veces en un modelo matemático o en una representación esquemática más bien, los resortes, como están conectados, pudieran parecer que están en serie o en paralelo, pero no solamente vean el dibujito, sino que visualicen ¿qué está pasando? ¿Tienen la misma información cuando aplico carga o no? Y en base a eso podemos definir si están en serie o en paralelo. El amortiguamiento es un tema mucho más complejo porque vamos a manejar gran parte del curso este modelo de amortiguamiento viscoso, que se dice que es proporcional a la velocidad. La fuerza amortiguante, Fc, es igual a C por X punto. C es la constante amortiguante de este sistema, que depende, entre otras cosas, del tipo de fluido que hay, del tipo de encapsulamiento que tiene, por ejemplo, si es un pistón, qué dimensiones tiene el pistón, etcétera, y de la velocidad que tenemos aquí. El ejemplo clásico del amortiguamiento viscoso y de la fuerza amortiguante es una puerta con amortiguador. Todos hemos tratado de abrir una puerta de estas con mucha prisa. Entre más rápido la quieras abrir, más se resiste la puerta a abrirse. Entonces, esto es debido a la fuerza amortiguante que ejerce el pistón. El problema con el amortiguamiento viscoso es que, primero, en la realidad tampoco es lineal. Esta es otra suposición. Vamos a asumir que es lineal. Y que no es el más común en la vida real. En la práctica, sí nos encontramos amortiguamiento viscoso. Ya mencioné el ejemplo de la puerta. También tenemos los amortiguadores de un automóvil, los que mencionamos en el módulo anterior cuando hablábamos del puente Millennium en Londres. Pero hablando de estructuras no son los más comunes. Hablando de estructuras, lo más común es tener otra forma de amortiguamiento. Y algunas de las formas que hay es fricción seca, rozamiento entre superficies, básicamente, fricción de Coulomb. Amortiguamiento interno, que es debido a la interacción de las partículas que forman el material en cuestión. Amortiguamiento estructural, que este es un tema bien interesante porque esencialmente es una combinación de amortiguamiento interno, fricción seca, efectos del aire, etcétera, que tenemos en una estructura, ¿sí? Una estructura que pueda tener diferentes uniones, llámese uniones atornilladas, pegadas, soldadas, etcétera. Tiene movimiento relativo y ese movimiento relativo genera fricción. Más el amortiguamiento interno del material nos da lo que conocemos como amortiguamiento estructural y es lo que es más común de encontrarse en la práctica. Hay amortiguamiento por radiación acústica, cuando una estructura vibra y irradia ruido. Ese ruido es energía que se va, disipación de energía al final, ¿sí? Entonces hay muchos tipos, no es un modelo único y es algo que es importante tener en cuenta. Aunque en la mayor parte de las ocasiones podemos hacer una suposición
de que el amortiguamiento que hay es viscoso, siempre y cuando el nivel de amortiguamiento sea bajo. ¿Qué tan bajo? Bueno, es tema para otro módulo. En base a esto, obtenemos el modelo MKC, que como ya comentamos es el modelo vibratorio más simple que hay, tomando en cuenta todas las variables, o sea, tomando en cuenta que sí hay disipación de la energía. Se dice que es un modelo de un grado de libertad, es decir, solamente hay una coordenada independiente que es la que me ayuda a determinar la posición del sistema en cualquier instante, y esa coordenada en este caso pues es la coordenada de desplazamiento X, ¿sí? En este tipo de sistemas yo restringo el movimiento, o sea, yo sé que un sistema real como este pues se puede mover para todos lados, se puede mover para acá, hacia los lados, se puede mover hacia arriba y hacia abajo, o inclusive se puede mover hacia atrás y hacia adelante. Pero yo estoy restringiendo a analizar solamente lo que ocurre en un plano. Y eso me da la coordenada de movimiento que es X y que básicamente es el grado de libertad que tengo. Estas representaciones esquemáticas, estrictamente hablando, no son los modelos matemáticos. El modelo matemático son las ecuaciones que vienen de esta representación y que se obtienen de aplicar algún método de análisis que hay, por ejemplo, el método de Newton, el método de Lagrange, Rayleigh, etcétera, ¿sí? Pero son útiles para, digamos, simplificar un sistema real y tener una representación más básica, y ahora sí, en base a esto, encontrar las ecuaciones de movimiento. Como ya mencionamos, empezamos por el modelo de un grado de libertad, pero también ese modelo se puede extender para varios grados de libertad, como en este caso el sistema de 2 masas, 3 resortes o el péndulo doble. O, en este otro caso, un edificio de muchos pisos, donde cada piso puede representar una masa y por ende un grado de libertad, en este caso en el movimiento en el plano horizontal. Algo importante con los modelos matemáticos es que un modelo matemático simple no implica que esté mal, o sea, que al momento de tomar muchas suposiciones el modelo no sea correcto. Lo que pasa aquí es que el modelo está limitado, me da información limitada, pero es útil. Si yo requiero más información del sistema, entonces tengo que incrementar la complejidad del modelo para analizar más variables y que me dé más información. Un ejemplo clásico está en la suspensión de un automóvil o el automóvil completo. Es un sistema muy complejo, pero yo lo puedo reducir a un sistema de un grado de libertad, donde puedo tener toda la masa del vehículo y una rigidez equivalente, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? Este modelo es muy básico, solamente me dice una aproximación de la frecuencia fundamental del sistema. Puedo extenderlo, por ejemplo, en este caso, este modelo se llama modelo de un cuarto de vehículo, que más adelante también veremos. Toma la parte proporcional de la masa del vehículo, que se puede asumir que es una cuarta parte, aunque muchas veces la distribución no es 50-50 al frente y atrás, pero bueno, es aproximado. Se le llama sprung mass, que es la masa suspendida. La parte de la suspensión que está aquí, amortiguador y resorte. El unsprung mass, que es la masa de la rueda, de la llanta, sistema de freno, etcétera, la parte que está sujeta ahí. Unsprung mass, masa no suspendida. Y lo que es ya lo que corresponde a la llanta, porque la llanta como tal es un resorte y tiene amortiguamiento. Entonces este modelo es más útil, me da más información, me permite extraer características de la suspensión de un automóvil, pero también está limitado. Si yo quiero analizar cuestiones de maniobrabilidad, aceleración, frenada, etcétera, pues tengo que tomar un modelo mucho más complejo, como este modelo que está aquí, ¿sí? Entonces va incrementando la complejidad del modelo, pero también va incrementando la cantidad de la información que me da. Una cosa común a todos estos ejemplos es que reciben el nombre de modelos de parámetros concentrados. Lumped se refiere a parámetros concentrados. O sea, yo concentro la masa en elementos inerciales ideales, los resortes también, y lo mismo para los amortiguadores, ¿sí? También se le llama como discretos. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de sistemas que no tienen estas propiedades. Ahora, otra cosa también aquí. A lo mejor el sistema real no tiene los parámetros concentrados. Yo voy a esquematizar el sistema para que se aproxime.
¿Qué pasa cuando no los puedo discretizar o concentrar? Pues estamos hablando de sistemas de parámetros concentrados. Perdón, distribuidos. Parámetros distribuidos o continuos. Las propiedades M, K y C se distribuyen en el sistema y según la geometría del sistema puedan distribuirse en su longitud, por ejemplo en una cuerda, en la longitud de la cuerda, en el área, por ejemplo en el cuerpo de esta guitarra, ¿sí? En el volumen, hablando por ejemplo de un cuarto, etc. Hablamos de vigas, placas, cuerdas, etc. ¿Qué característica tienen estos modelos? Además de que sus propiedades están distribuidas, el número de grados de libertad es infinito. La ventaja aquí es que normalmente analizamos rangos de frecuencia donde el número de grados de libertad y por ende de resonancias, frecuencias naturales, modos, etcétera, está finito. Por ejemplo, en este recuadro que está aquí, donde analizamos una viga, pero vemos las contribuciones de los 4 primeros modos en frecuencia, ¿sí? Entonces, en ese rango, si es lo que nos interesa, pues en ese rango las frecuencias están definidas. No tenemos que analizar infinitos grados de libertad que obviamente nunca acabaríamos. Bien, ¿a qué se refiere el movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple es el movimiento periódico que se repite, más sencillo que hay, como dice el nombre. No tiene ni entrada ni salida de energía. Hay diferentes representaciones. Una de las más comunes es el modelo MK, modelo masa amortiguador. Cuando este modelo inicialmente está en esta posición, es la posición de equilibrio, yo lo tengo que sacar del equilibrio, lo tengo que estirar, comprimir y soltarlo. En ese momento, pues empieza a oscilar. Y esa oscilación sigue un patrón sinusoide, como lo vemos aquí en este diagrama. El movimiento oscilatorio está directamente relacionado con movimiento circular. Aquí tengo esta partícula que tiene movimiento circular a una velocidad angular omega. Y esencialmente esa velocidad angular omega, si yo proyecto esta partícula y trazo su movimiento sinusoide, lo que observo es que esa velocidad de giro es la velocidad, más bien la frecuencia oscilatoria de este movimiento, ¿sí? Un ciclo completo equivale a 2 pi radianes, ¿sí? Y pues, de aquí viene la famosa relación de ángulos en grados y en radianes. Pues básicamente 360 grados es igual a 2 pi radian. Y pues de aquí viene de 60 entre 2 pi, 57.3 grados por un radian, ¿sí? Recuerden que un radian pues básicamente es, si yo tengo un círculo, tengo el radio aquí, trazo un segmento de arco que equivalga al radio y el resultante es un radian, ¿sí? Desplazamiento angular, omega t, tiempo por frecuencia, ¿sí? Amplitud, en este caso dado por A. Nota, todo lo que hagamos en este curso, todos los problemas que se solucionen deben tratarse en radianes, siempre, ¿sí? Recordatorio, calculadora en radianes, ¿sí? El movimiento armónico simple se caracteriza por la frecuencia, que es el número de oscilaciones en unidad de tiempo. La frecuencia se puede medir en muchas unidades, hertz, ciclos sobre segundo, revoluciones por minuto, RPM, pero otra vez, para nosotros en cálculos, siempre vamos a hablar, o más bien a trabajar, en radianes sobre segundo. Siempre hay que convertir las unidades, muchas veces hablando de maquinaria rotativa están en RPM, hay que convertir, o en hertz también hay que convertir. Periodo, tiempo para una oscilación completa, es el inverso de la frecuencia. Y decimos que este sistema oscila libremente a su frecuencia natural raíz de KNM. La otra cantidad que define el movimiento armónico simple es la amplitud. La amplitud se define como el cambio en una respuesta de magnitud, el cambio en la magnitud de una respuesta, perdón. Normalmente tendemos a pensar en amplitud como en desplazamiento, lo cual es solamente correcto en parte, ¿sí? Porque si hablamos de sistemas mecánicos, el desplazamiento representa una magnitud de respuesta, sí, pero también la velocidad, la aceleración,
O también pudiéramos hablar de un movimiento angular, no necesariamente traslación. Y de manera más general podemos hablar de cualquier cantidad variable, que pueda ser un voltaje, una presión, temperatura, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso de forma general, la amplitud se define de esta manera, ¿sí? Concretamente hablando de la amplitud, independientemente de la magnitud que la represente, otra vez, se puede caracterizar por amplitud pico, o sea, la máxima, pico a pico, o también a veces llamada de pico a valle, amplitud RMS, root mean square, raíz media cuadrática. Para señales sinusoides sería x amplitud pico entre raíz de 2 o medio cuadrático, ¿sí? Y otro concepto bien importante es el concepto de notación compleja, ¿sí? Números complejos. Es útil para representar cantidades algebraicas variables, por ejemplo sinusoides, y lo vamos a estar usando mucho durante este curso. Nada más como para recordar, un número complejo yo lo puedo ubicar en el plano complejo imaginario real. Tiene dos componentes, la componente real e imaginaria. Vamos a ponerlo aquí. Pero también se puede representar por su magnitud, si lo vemos como si fuera un vector, la longitud de R, raíz de la suma de los cuadrados de parte real y parte imaginaria, y el ángulo de fase, la inclinación que tiene, tangente inversa de B entre A. Entonces yo puedo representar un número complejo con magnitud polar, perdón, representación polar, magnitud y ángulo de fase, o bien parte real y parte imaginaria. ¿Qué ocurre ahora cuando yo tengo una cantidad sinusoide? Yo puedo representar esa cantidad sinusoide utilizando la relación de Euler, que está aquí, ¿sí? Que me dice que el número e a la i omega t es igual a coseno de omega t más i seno de omega t. Para entender mejor este concepto, podemos revisar esta animación que está aquí abajo. Esta animación representa también el número complejo representado en el plano complejo. Tenemos la componente imaginaria aquí y la componente real acá. Este número complejo, el punto que está en color negro ahí, está rotando. Es como un vector que gira, como lo que se conoce en otros ámbitos como fasor. Y el número complejo al estar girando a una velocidad omega, aquí está la velocidad omega, proyecta sus dos componentes, la componente imaginaria en color rojo y la componente real en color azul. Aquí vemos la componente imaginaria, que empieza como una función seno, en 0, y luego la componente real, que empieza como una función coseno, en 1. Entonces básicamente esto me dice que la parte imaginaria está dada por una función seno y la parte real por la función coseno, ¿sí? Entonces, esto es algo que vamos a usar mucho. Cualquier cantidad sinusoide se puede representar de manera indistinta con notación exponencial compleja. Y esto algebraicamente es más fácil. Esa es la razón real, ¿sí? Es decir, en vez de utilizar x seno de omega nt, podemos utilizar esta forma. Aquí nada más como comentario, técnicamente deben ser las mismas frecuencias omega n, ¿sí? Bien importante, fíjense que las amplitudes son las mismas, o sea, amplitud de desplazamiento es x, amplitud de velocidad omega por x y amplitud de aceleración omega cuadrada por x, ¿sí? Esto es importante porque me ayuda a de manera rápida encontrar las diferentes cantidades. Si yo conozco una magnitud y la frecuencia, multiplicando o dividiendo por frecuencia, puedo encontrar las demás magnitudes que requiero, aceleración, velocidad o desplazamiento, ¿sí?
Esto es válido para cualquier frecuencia. Aquí lo estamos ejemplificando con movimiento armónico simple con la frecuencia natural, pero si yo tengo una frecuencia forzada externa, es exactamente igual. Nada más acuérdense que, bueno, ahorita vamos a hablar de dónde viene esta respuesta de movimiento armónico simple, es la respuesta del MK. Normalmente lo que hacemos es representar la respuesta sinusoide de esta forma, como C, seno de omega t más phi, donde C, raíz de A más B cuadrada, o sea, los componentes real e imaginario. Y pues phi es el ángulo de fase. Normalmente el ángulo de fase, por ejemplo aquí, pues automáticamente decimos que es 0. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma real en la que estamos representando una cantidad sinusoide, y pues aquí equivale a esta forma exponencial compleja. Bueno, ahora sí, vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta ahorita y vamos a encontrar la ecuación de movimiento del sistema MK utilizando el método de Newton. Para esto yo tengo aquí una referencia fija, ¿sí? Esta es mi referencia fija, marco de referencia. Tengo un resorte aquí. Este resorte originalmente está sin deformación. Vamos a llamarle a este etapa 1. Etapa 2, coloco una masa en el resorte y lo suelto lentamente hasta que alcance el equilibrio. Esta posición que vemos en esta línea punteada es la posición de equilibrio estático. El 0, la referencia para nosotros. ¿Sí? Vamos a trabajar aquí un poquito y vamos a hacer un análisis estático. Recuerden que la ley de Hooke dice F es igual a K por X. En esta parte estática, la fuerza que tengo es el peso. Y la deformación efectiva es la estática. Entonces, este sería el análisis estático. ¿Qué pasa después? Para que el sistema se mueva, yo tengo que darle un jalón y soltarlo o deformarlo. ¿Sí? Darle un empujoncito así rápido, o sea, un impulso, o bien estirar o comprimir, como yo quiera, hacia arriba o hacia abajo. En este caso lo estamos haciendo hacia abajo y soltar. ¿Sí? Esa deformación inicial que yo le estoy dando viene siendo la deformación dinámica X, está aquí. ¿Sí? Y que técnicamente va a ser la misma siempre, que no va a cambiar porque no hay amortiguamiento. ¿Sí? A partir de ese momento el sistema se va a mover con oscilación libre. Y la deformación total pues es Y X más delta. Para encontrar la ecuación de movimiento aplico el método de Newton. El método de Newton me dice que yo tengo que analizar las fuerzas externas y las fuerzas inerciales en el sistema y aplicar la segunda ley de Newton. Las fuerzas externas son todas aquellas fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo. Por ejemplo, la fuerza del resorte, la fuerza amortiguante, que en este caso no la hay, el peso, o fuerzas externas de vibración forzada, por ejemplo, un motor que esté vibrando. En este caso, las únicas fuerzas externas que hay son el peso siempre va hacia abajo, y la fuerza elástica va hacia arriba. ¿Por qué va hacia arriba? Porque la fuerza elástica es una fuerza restauradora, siempre trata de restaurar el equilibrio, de regresar el sistema hacia donde estaba originalmente, hacia la posición de equilibrio. ¿Sí? El problema es que no lo va a lograr, porque se va a seguir moviendo, pero siempre va a tratar de regresar. ¿Sí? Fuerzas inerciales. Tenemos básicamente fuerzas inerciales, son las fuerzas de la masa acelerada, masa por aceleración, que en este caso va hacia abajo porque es el movimiento que les estamos dando. Balanceamos, hacemos el análisis de fuerza, fuerzas externas, sumatorias igual a sumatoria de fuerzas inerciales. Voy a tomar que como convención de signos positivas hacia abajo, normalmente tomamos positivas en base a la fuerza inercial, pero se puede tomar cualquier referencia, solamente hay que tener cuidado de respetar siempre esa convención y verificar bien las direcciones de las fuerzas. Este es el riesgo con el método de Newton. Tengo el peso aquí, va hacia abajo positivo, la fuerza del resorte
base arriba, negativa, igual a fuerza inercial, masa por aceleración. Reordeno los términos. Peso menos fuerza de resorte. La fuerza de resorte es la constante elástica por la deformación total X más delta, igual a masa por aceleración. Recordemos del análisis estático que el peso es igual a K por delta. Entonces este peso se va a eliminar con K por delta y la ecuación queda de esta forma, ¿sí? ¿Qué pasó ahí con el peso? Pues básicamente el peso me está dando la deformación estática, me está dando mi posición de análisis inicial, el 0. Entonces a mí solamente me interesa la posición, o más bien la respuesta a partir de la posición 0. La deformación dinámica X, es lo que estoy analizando aquí. La ecuación de movimiento es una ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria. También se puede expresar de esta forma dividiendo entre m, donde a partir de aquí definimos la frecuencia natural, ¿sí? Como nota, esta es una introducción para revisar lo que es la ecuación de movimiento del sistema simple. No es tanto el objetivo de este curso revisar el análisis dinámico, modelaje dinámico, ¿sí? Pero vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo establezco la solución? O cómo estudio más bien el comportamiento dinámico del sistema. De forma muy sencilla es asumir movimiento armónico simple, utilizando, como lo comentamos hace rato, notación exponencial compleja. Entonces, tenemos la ecuación de movimiento mx punto punto más k por x es igual a 0. Lo que voy a hacer es, digamos, por así decirlo, comprobar si esto es válido. O sea, yo voy a decir, bueno, mi solución es armónica simple. Vamos a poner la solución dentro de la ecuación original y vamos a ver si esto es cierto. Y si fuera cierto, ¿cuándo es cierto? ¿O en qué condiciones es cierto? Bien, entonces me quedaría como menos m omega cuadrada x exponencial y omega t más kx exponencial y omega t. Esto es algo que se va a hacer mucho, entonces por eso ahorita lo estoy haciendo paso por paso. Exponencial se elimina, se repite. Esa es la ventaja principal de usar este método algebraico. Es una simplificación bien importante. X, factor común. Si despejo X de aquí y lo simplifico, bueno, más bien simplifico en base a X, encontramos esta ecuación. Esa es la ecuación característica o ecuación de frecuencia. Si la resuelvo, ahora sí, tengo lo que es la frecuencia natural del sistema. Es decir, al resolver la ecuación característica estoy validando la condición que me hace válido el movimiento armónico simple. Es decir, sí es una respuesta válida del sistema, sí hay movimiento armónico simple, pero únicamente a ese valor de frecuencia natural. Omega n es igual a raíz de kn. Extendiendo un poquito el análisis de la ecuación de movimiento y para encontrar la respuesta completa del sistema, pudiéramos aplicar pues el método de solución clásico, la solución general de una ecuación diferencial ordinaria de orden superior, pues está dada de esta forma, ¿sí? Depende del número de términos que tenga. En este caso tengo una ecuación de segundo orden, tengo dos expresiones. Y es la variable independiente, x es la variable dependiente. Para nuestro caso la variable independiente es el tiempo y desplazamiento x es la variable dependiente. Vamos a asumir la solución de esta manera. Vuelvo a sustituir dentro de la ecuación de movimiento original para encontrar esta ecuación, ¿sí? La vuelvo a resolver y encuentro dos raíces, S1 y S2, o S más menos raíz de I omega n. Otra vez, esas son las soluciones que me hacen válido el movimiento armónico simple. Deben satisfacer la ecuación de movimiento. Utilizamos de nuevo la relación de Euler para establecer esta solución de forma exponencial como trigonométrica, que al final se reduce a esta expresión.
Como nota, A y B vienen de C1, C2, C1, C2. Que como ya vimos, pues también pues, se puede expresar de esta forma. Esa es la solución más general. Las dos constantes A y B son dos constantes que dependen de las condiciones iniciales. Es decir, del desplazamiento y velocidad en el tiempo igual a cero. ¿De dónde estoy partiendo? O sea, ¿qué ocurre en el momento en el que empiezo a analizar el sistema? Cuando lo suelto, por ejemplo. Tenemos entonces condición inicial de desplazamiento x0 en el tiempo igual a 0 y condición inicial de velocidad para la velocidad al tiempo 0. ¿Cómo encuentro estas constantes? Muy fácil. Evalúo la respuesta en el tiempo igual a 0. Primero para desplazamiento. Desplazamiento inicial x0. Evalúo en ceros. Seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Primera constante b igual a desplazamiento inicial. Segunda constante. Tomo la primera derivada de esta expresión, que es la velocidad. Para tener velocidad, omega na, coseno de omega nt, más omega nb, seno de omega nt. Vuelvo a evaluar en tiempo igual a 0. Velocidad inicial 0. De nuevo, coseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Y la siguiente constante es velocidad inicial entre omega n. Por lo tanto, la solución particular, ahora sí, para condiciones específicas de desplazamiento y velocidad inicial, está dada por esta ecuación. De aquí yo puedo sacar cualquier combinación de condiciones iniciales que yo quiera. El caso que acabamos de ver nosotros es, yo tengo un desplazamiento inicial, pero no tengo velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, si así fuera, pues la respuesta sería simplemente x de t es igual a x0 coseno de omega nt pues básicamente estoy empezando del desplazamiento inicial que yo le estoy dando. ¿Sí? Pero también puedo tener una velocidad inicial, que será un impulso, o una combinación de ambas. ¿Sí? Como resultado, tenemos que la respuesta del sistema está descrita por una función sinusoide, ¿sí? Senos y cosenos. Vamos a tomar esta forma general de la respuesta de desplazamiento primero. Primera derivada velocidad, segunda derivada aceleración. En este caso, el desplazamiento empieza en 0, llega a un máximo. ¿Qué ocurre cuando el desplazamiento es máximo? Cuando es máximo, la velocidad es 0. ¿Sí? En el masa resorte, si esta es la posición de equilibrio, cuando el sistema se mueva a su máxima deformación o mínima, como lo quieran ver, hacia arriba o hacia abajo, en esos puntos se detiene por un instante, entonces su velocidad es 0. Ahora, ¿qué ocurre cuando pasa por la posición de equilibrio, que es cuando lleva la máxima velocidad? Con la aceleración ocurre lo contrario. La aceleración va completamente opuesta al desplazamiento. Por ejemplo, cuando aquí es máxima, la aceleración es mínima. ¿Sí? O sea que trata de, en ese punto es la máxima desaceleración posible que tiene el cuerpo. Y al revés, cuando va en un desplazamiento mínimo, lleva la máxima aceleración. La diferencia entre estas tres funciones, si se fijan, pues viene siendo un ángulo de 90 grados. O si lo vemos en radianes, acuérdense que 2pi radianes es un ciclo completo, pi es medio ciclo, mitad de pi son 90 grados. Ese es el desfase que hay entre estas tres funciones. Y para ver esto de forma más clara, pues tenemos aquí este pequeño diagrama fasorial, donde tenemos tres vectores de desplazamiento en azul, velocidad en rojo y aceleración en verde, que tienen un desfase de 90 grados entre sí. Y se observa aquí la respuesta en términos sinusoides. Bien, pasando a otro
apartado que ya también hemos mencionado mucho de esto, de los sistemas no lineales, ¿sí? Estamos asumiendo que todos estos sistemas que estamos viendo son lineales, los estamos linealizando. Si vemos otro caso, por ejemplo, el péndulo simple, pues es una masa puntual, una cuerda de longitud L que no se deforma y pues que está oscilando alrededor de la posición de equilibrio, que es este punto, en base a un ángulo θ. Podemos decir también que la partícula tiene un desplazamiento x desde este punto hasta este punto. El movimiento que traza es un arco, ¿sí? Entonces no es completamente válido decir que esto es una línea recta, una traslación x, ¿sí? Pero puedo asumirlo. La ecuación de movimiento del péndulo se puede encontrar también con el método de Newton, haciendo una sumatoria de momentos externos y momentos inerciales. Por ejemplo, aquí tengo momento externo, es el peso. Más bien la componente tangencial del peso, porque el peso tiene dos componentes. El peso hacia abajo tiene una componente que es la tensión en la cuerda y otra componente que es la componente tangencial del peso, que es la que trata de restaurar el equilibrio. Y el sistema se mueve acelerado en esta dirección. Entonces, la ecuación de movimiento es una ecuación no lineal porque la componente tangencial del peso depende del seno del ángulo, ¿sí? Y si lo expreso en base a series, sigue siendo una expresión no lineal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, decir que si tenemos un ángulo pequeño, típicamente menor que 15 grados es lo que se considera, puedo hacer una relación de ángulos en la cual básicamente digo que el seno del ángulo es igual al ángulo, ¿sí? También se pudiera ver como una relación de triángulos simplemente. O sea, el arco es tan pequeño, la deformación es pequeña, de tal forma que pues esto básicamente es muy cercano a lo que es el arco. La línea recta es prácticamente igual y puedo hacer esa simplificación. De tal forma que la ecuación linealizada para el péndulo toma esta forma y la frecuencia natural es raíz de g en L. Si se fija en la ecuación, aunque diferente en el caso del MK, básicamente tiene la misma forma. Es una ecuación diferencial de segundo orden, sin amortiguamiento y sin fuerza externa. La forma es la misma, lo único que cambian son los términos. El término restaurador en este caso es la fuerza de gravedad. La gravedad es la que trata de restaurar el equilibrio. Muchos sistemas reales tienen propiedades no lineales, hay que tomarlo en cuenta. Es tema para otro curso, pero sí hay aplicaciones prácticas de esto. Por ejemplo, las suspensiones automotrices para vehículos de trabajo tienen resortes de hoja de diferentes etapas, que cuando la carga sobrepasa cierto nivel, las hojas principales tocan a estas hojas secundarias y el sistema se vuelve más rígido. Entonces tenemos inicialmente en la curva de Fx un valor de una constante elástica para las primeras hojas y luego tenemos otro valor para las segundas hojas, ¿sí? Esto es para aumentar la capacidad de carga sin sacrificar el confort del manejo.